volumen. En ti yo confiaré y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Un ejército no gana, su victoria es el Señor. Y con fuerza lucha en contra de los del pecador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor. Es lo que vamos, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Cántalo. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy voz. En Belén de Palestina, el Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. El nombre alabaré. Vamos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor amado, por esta linda tarde que usted nos ha concedido, Señor. Un día hermoso, Señor, lluvioso, caluroso a la vez, Señor, pero siempre es una bendición para nosotros disfrutarlo, Señor. Le pedimos, Señor amado, que bendiga este estudio bíblico, Señor, en la cual estos hermanos y este servidor, Señor, estamos acá para aprender, Señor. Hable, por favor, a nuestras vidas, Señor, que lo que vayamos a aprender, Señor, podamos atesorarlo. Reconociendo, Señor, que usted es el único que nos puede iluminar por medio de su Santo Espíritu, Señor, para que nosotros podamos discernir lo que dice su palabra, Señor, y no quitarle ni ponerle, Señor, sino que obedecerla simplemente. Le pedimos, Señor, que pueda ser rema en nuestras vidas y que podamos ponerla por práctica, que es lo más importante, Señor. Se lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? La semana pasada nosotros hablamos, para los que no estuvieron acá, si de acuerdo a lo que dicen los testigos de Jehová, al partir nosotros, ¿verdad? Después de morir, que si hay, ¿dónde nos quedamos? Recuérdese que la palabra de Dios dice que aunque nuestros huesos van a quedarse y el espíritu lo retoma el Señor, el alma es lo que tiene que ver con las emociones, la conciencia y la voluntad humana. Eso es lo que va al cielo si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros leímos en la Biblia, ¿eso se dará en la tierra o será en el cielo? Para lo que estuvimos acá, en el cielo. Y eso lo vimos con muchos versículos bíblicos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Así que ya entendimos de que en el arrebatamiento, dice la palabra de Dios, que nos encontraremos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? En las nubes dice, y que reinaremos con Él por toda una eternidad. Pero no va a ser en la tierra, sino que en el cielo. Pero una pregunta para ustedes, hermano. ¿Habría alguna diferencia si fuese en el cielo o en la tierra? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pregunta. ¿Importaría o sería relevante si eso se haría en el cielo o sería en la tierra física? No, porque estando con Dios ya no importa. ¿Sí? O sea, la razón por la que le estamos explicando esto y entendiendo es porque queremos conocer lo que dice la Biblia y lo que dicen muchas sectas, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos que entender el concepto de la palabra de Dios, que no podemos quedarnos a medias nosotros, tenemos que tener un conocimiento objetivo, ¿verdad? No podemos pensar de que lo que dice la palabra de Dios es, bueno, yo lo entiendo así, quizás no es así. No, son verdades absolutas. Recuérdense que hay dos tipos de verdades: verdades absolutas y verdades relevantes, ¿verdad? Verdades absolutas y verdades, ¿cómo son? Relativas, correcto, relevantes, relativas. Las verdades relativas son aquellas en las cuales nuestra percepción puede cambiar la
percepción suya, dependiendo cómo lo veamos. Pero no, la palabra de Dios es una verdad absoluta o una verdad relativa. Absoluta. Entonces tenemos que leerla, tenemos que entenderla tal y como está escrita, no quitarle y agregarle, hermano, ¿verdad? Entonces aprendimos eso la semana pasada, vimos muchos versículos bíblicos que nos explicaron eso. Hoy vamos a ver otro aspecto acerca de la inmortalidad del alma, en la cual es otro punto de controversia, ¿verdad? Que habla esta secta, ¿verdad? Llamada los Testigos de Jehová, y vamos a estudiar esto ahora. Ellos dicen que el alma no muere. ¿Qué creen ustedes? Sin el conocimiento de la Biblia, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué sabemos de la palabra de Dios acerca de del alma? El alma vuelve al Señor por los que son del Señor. Lo que son del Señor. Bueno, sí. ¿Y qué pasa con el alma, los que no tienen al Señor Jesucristo? Para empezar, vamos a definir qué es alma, hermano, y eso es muy importante. ¿Qué es alma para ustedes? Porque a veces hablamos, ¿verdad?, de muchos términos y no los entendemos. ¿El espíritu? No. ¿Ah? ¿Es el espíritu? No, ese es otro aspecto, hermano. Okay. Recuérdense que los seres humanos estamos compuestos por tres elementos: alma, cuerpo y espíritu. ¿Dónde se queda el cuerpo cuando nosotros morimos? En la tierra. En la tierra. Eso lo comen los gusanos, es algo orgánico. El espíritu, ¿dónde va el espíritu? Con el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da aliento de vida. Acuérdense de Adán cuando dice la palabra de Dios que le dio aliento de vida. Le pertenece a Dios porque Él es el que, por Él es que estamos respirando nosotros. Ahora bien, el alma, que es el tercer punto. ¿Qué es el alma? ¿Sentimientos? El alma es la esencia de la persona, realmente, ¿no? Porque nuestro cuerpo en sí no es nada, pero el alma es lo que es eterno, es lo que va a seguir siendo eterno, porque este cuerpo no entrará en los cielos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Sí, hay muchos versículos bíblicos y lo vamos a ver más a continuación, pero hay que acordarnos de algo que dice la Biblia, que el alma que pecare, esa morirá. ¿De qué está hablando la palabra de Dios ahí? De una muerte espiritual o separada de Dios. Correcto, porque recordemos que hay dos tipos de muerte. Está la muerte física, ¿verdad?, en la cual todos vamos a ir ahí, ¿verdad? Y mucha gente confunde estas cosas, por eso es muy importante ponerle atención, hermano. Ahí está la muerte física, donde todos vamos a pasar ahí, sean reyes, sean presidentes, gobernador, lo que sea, todos vamos a morir físicamente. Pero hay una segunda muerte que habla la palabra de Dios, lo vamos a ir viendo poco a poco, hermano. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, ¿verdad?, en la cual nuestra alma va a vivir o a morir eternamente, según lo que dice la palabra de Dios. Vive cuando morará por toda una eternidad con el Señor Jesucristo, con Dios, toda la eternidad, o también muere cuando va a la persona al infierno, ¿verdad? Entonces, alma, hermano, es aquel concepto del ser humano en la cual envuelve tres aspectos. Escuche bien. Envuelve las emociones, ¿verdad? Envuelve la conciencia y la voluntad humana. ¿Okay? Estos son tres aspectos que tienen que ver con el alma. Entonces, a veces hablamos de alma, pero no sabemos. Mucha gente quizás nos está viendo, no tiene idea, habla de alma, pero alma es el concepto humano, y digo humano porque no hay alma de animales, ¿verdad?, sino que es netamente humano, el concepto humano en la cual está compuesto de tres aspectos: la voluntad humana, la conciencia y también las emociones. Todo eso, si usted se da cuenta, tiene que ver con aspectos que usted y yo no podemos modificar a menos que Dios haga el cambio en nuestras vidas. Es por eso que tiene conciencia. Por ejemplo, una persona que mata, ¿tiene conciencia, sí o no? Por eso le decimos, este es desarmado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mató, o sea, sin ningún escrúpulo. Decimos la voluntad humana, ¿por qué? Porque las personas cometen la maldad voluntariamente. Nadie obliga a nadie a hacer algo malo. Tiene que ser algo voluntario. Y las emociones, ¿por qué involucran las emociones? Porque todos actuamos
Todas nuestras acciones, hermano, tienen que ver con las emociones. Entonces recuerden, el pecado envuelve estas tres cosas. Cuando pecamos en contra de Dios, tiene que ver con la voluntad, porque ¿qué dice la palabra de Dios que nos hace pecar? Nuestra propia concupiscencia. ¿Ok? Número 1. Actuamos con nuestras emociones, ¿por qué? Porque actuamos de acuerdo a nuestras creencias. Recuérdese, las creencias nos producen a nosotros emociones y las emociones nos hacen a nosotros actuar, ¿verdad? Entonces, y luego está el aspecto de conciencia, ¿ok? Todo lo hacemos y tenemos aquella situación de que sabemos que es malo lo que hacemos. Todo el mundo sabe que lo que va a hacer o lo que ha hecho malo desagrada a Dios. Y por eso tiene que ver con la conciencia también. ¿Entendimos un poquito? Bueno, después vamos a ver. Ok. Véase, dice que esa doctrina fue introducida por Satanás, la inmortalidad del alma. Cristo dijo a Marta: todo aquel que vive y cree en mí, véase, no morirá eternamente. Ok, la pregunta, ¿qué es lo que no va a morir eternamente? Si Cristo dice que no morirá eternamente, ¿está hablando del cuerpo físico o de qué? Del alma. Está hablando del alma, de ese aspecto que involucra los tres aspectos que, valga la redundancia, ¿verdad? Los tres conceptos que vimos: la voluntad humana, la conciencia y las emociones, que es el alma. Ahora bien, lo dice Juan 11:26, ¿verdad? ¿Lo podemos buscar? Por favor, Juan 11:26. Jesucristo diciendo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, el creer en nuestro Señor Jesucristo, lo contrario de no morir sería que vamos a vivir con Él eternamente. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí vemos un aspecto que Pablo habla, dice: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿A qué se está refiriendo él? Estar muertos físicamente. Correcto. Presentes al Señor. Preferible estar ausente, dice él, físicamente, porque recuérdense que el cuerpo va a morir, hermano. El cuerpo se lo van a comer los gusanos, ¿verdad? El cuerpo es una materia orgánica que incluso va a ser hasta abono, ¿verdad? Pero según lo dice 2 Corintios 5:8, entonces habla acerca de que el alma muere, ¿verdad? Y por eso dice Pablo: y presentes al Señor. ¿Qué iba a estar presente de Pablo? Iba a estar presente el cuerpo, iba a estar presente el alma, el espíritu, que iba a estar presente. Recuérdense que el espíritu le pertenece a Dios, pero el alma, ese es el aspecto de conciencia, voluntad humana y emociones que usted y yo tenemos que dar cuenta a Dios. Es el aspecto que tenemos que dar cuenta. Entonces, vean, los testigos de Jehová niegan el propósito real de la venida de Jesucristo al mundo y el infierno bíblico. Ellos no creen en el infierno. Y es algo muy interesante porque se dice de que muchas veces he hablado con algunos de ellos y ellos dicen que como Dios, siendo amoroso, va a enviar a unas personas al infierno. Para empezar, ¿es Dios quien nos envía al infierno? Es la misma conciencia humana, la voluntad humana que pecó contra Dios, y esa misma persona ha sido condenada, no porque Dios quiera. Recuérdense lo que dice San Juan 3:17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El alma, Dios quiere salvar el alma de todos, pero es la persona que pecó y no, esos tres aspectos de las emociones, la voluntad humana y la conciencia, no los utilizó de una forma apropiada. ¿Ok? Entonces, el infierno, vamos a estudiar eso. Dice, es interesante notar que el mismo Cristo hablaba mucho acerca del infierno. Si Cristo habló del infierno, ¿qué podemos nosotros aducir? Pregunta: ¿sería justo Dios si todos fuéramos al mismo lado? No. En las cárceles, hermanos, no todos van al mismo lado. Aquí terrenalmente no todos van a la misma cárcel. Hay algunas cárceles que son mucho más
difíciles. Hay gente que está en la pena de muerte, ¿verdad? En la fila de pena de muerte, death row que le llamamos. Entonces sí, de acuerdo al castigo que se comete. Entonces, obviamente, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, vamos a ver, vamos a empezar por aquí, hermano Edwin. Si nos lee por favor, de acuerdo a lo que nos dijo Jesucristo, Mateo 23:3. Hermana Cecilia, Mateo 25:41. Hermano Edwin Bruno, Lucas 10:15. Hermana Jose, Lucas 16:19-31. Hermana Gladys, Mateo 25:46. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que Cristo dijo acerca del infierno. Mateo 23:3. Muchas personas, muchas sectas, incluyendo los testigos de Jehová, opinan de que lo que se habla del infierno es un aspecto figurativo, ¿verdad? Que no es real. Incluso hablan de, más adelante vamos a hablar de eso también, que están en los versículos estos. Adelante, hermano Edwin, que nos dice Mateo 23:33. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ok, ¿a quién se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? A los religiosos. Ok. Les dice serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis? Les dice, ¿verdad? Del infierno. O sea, Cristo mismo les estaba hablando de un lugar de tormento. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hermano, el infierno no es donde va a estar Lucha Villa, ¿verdad? No es donde va a estar Vicente Fernández. Mucha gente dice, no, ahí va a estar Lucha Villa, ahí va a estar... No es un lugar donde alguien va a querer estar. De hecho, la gente dice que querrán huir, pero no podrán, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que será un lugar de tormento. Dice la Biblia, hermano, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde aquellos que se creyeron muy valientes, ¿verdad? Aquellos que quisieron desafiar a Dios queriendo ser sabios, haciéndose necios, ahí van a estar llorando, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que Dios no quiere nada para ellos. Pero Jesucristo aquí les estaba advirtiendo a los fariseos, a los religiosos de ese tiempo, ¿cómo escaparán? ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de ellos. Y obviamente Cristo habló del infierno. Y esto no es nada figurativo. Hay muchos versículos que nos hablan de Lucas 25:41, perdón, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, ¿para quién estaba preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Estaba preparado, mire. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para... y les estaba hablando, hermano, acerca de aquellas personas. Si usted lee el contexto desde el 40 o el 39, dice: o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti, y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos. Les estaba hablando a gente, les estaba hablando a personas religiosas, les estaba hablando a gente que creían ser buenos, pero con sus acciones lo negaban, ¿verdad? Que creían ser esas personas cercanos a Dios, pero que en su interior solamente eran como esos sepulcros blanqueados, ¿verdad? Era como ese vaso limpio por fuera, pero por dentro estaban sucios. Entonces les estaba hablando a ellos, no se estaba dirigiendo al diablo y a sus ángeles. Les habló frente a Jesucristo y les decía: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ok, ¿y qué entendemos por el fuego eterno? No se apaga. El fuego eterno. Y esto, no, hermano, no es a nosotros para que nosotros amamos a Dios por temor o por respeto. Respeto, hay dos tipos de temores: un temor de miedo y hay un temor de respeto. Nosotros no amamos a Dios por no ir al infierno, hermano.
Amamos a Dios porque Él tiene misericordia con nosotros. Nosotros no tenemos ese miedo a Dios de temblar. Entonces, cuando hablamos del infierno, no pensemos nosotros que es un aspecto que nosotros tememos, no, porque nosotros amamos a Dios. ¿Ok? Él nos amó a nosotros primero y es por ello que nosotros le amamos. Pero el infierno no es para infundir temor en las personas. ¿Quién debe de temer acerca de esto? ¿Quiénes deben de temer acerca del infierno? Los que no le conocen, los que no quieren venir y arrepentirse de sus pecados. Ellos son los que deben de tener miedo. Nosotros no. Esto lo estamos entendiendo nosotros, lo estamos estudiando porque eso incrementa nuestro conocimiento. Esto incrementa la capacidad nuestra de poder defender lo que dice la palabra de Dios. Habla del infierno la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando escuchemos nosotros de infierno, los cristianos que sabemos que somos hijos de Dios, esto nosotros no le tenemos que temer. Y es para que sepamos que sí hay un castigo eterno, eso sí, hay un castigo eterno. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que la gente venga y se arrepienta de sus pecados. Ahora, bien, Lucas 10:15. Y tú, Capernaum, que has los cielos eres levantada hasta el Hades, serás abatida. Ok, si usted lee el 14 también dice, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Está dando el Señor aquí una prueba de justicia, de lo que será en el futuro para aquellos que son rebeldes en contra de Dios. Entonces, hermano, el infierno no es algo figurativo, es un castigo eterno, pero un castigo que Dios no ha querido. Es la misma persona que se lo ha ganado. La Biblia dice que cuando la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte, ¿de qué muerte está hablando ahí? Sí, porque muchos creen que cuando dice la Biblia así, la paga del pecado es muerte, creen que al morir ahí se acaba todo. No, no es así, de eso no dice la Biblia, porque no tiene sentido, porque todos vamos a morir. Entonces, la premisa va a ser de que, entonces todos vamos a morir y ahí pagamos todo. No, la Biblia no se está refiriendo a eso. Entonces los que no pecan no deberían morir si es que habla de la muerte física. Correcto, sí, la palabra de Dios es clara de que la muerte física, hermano, todos vamos a pasar por ahí, pero la muerte espiritual va a ser para aquellos que tuviendo la oportunidad rechazaron, y eso es lo que conocemos como la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La Biblia dice que ese es el único pecado imperdonable. Eso es lo único imposible para Dios, hermano. Dios no puede perdonar a aquellos que ofreciendo a su Hijo, ofreciendo la sangre poderosa y la sangre milagrosa de nuestro Señor Jesucristo, aún así fueron rebeldes y no aceptaron, no vinieron a los caminos de Dios, no se humillaron delante de Dios. Entonces para ellos es el fuego eterno. ¿Estamos entendiendo? Ok. Bueno, ahora Lucas también 16 del 19 al 31. Del 19. Vas a leer del 19 al 22 y aquí más va a leer para que lo leamos todo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ok, hasta ahí. Del 21 al 23, hermano Ángel, si nos lee por favor el 21. El 22, perdón. ¿De qué, hermano? Lucas. Si no, alguien más que lo tenga, hermana. Lucas, ¿qué, hermano? Lucas 16.
Después sigue Susana. Ténganlo lista ahí, por favor. Ángel Jr. también. Pero se saltó. ¿Mm? Se saltó de atrás para adelante. No, es Lucas 16. Es que ella leyó del 19 al 31. No, leyó del 19 al El 21. al 21. Seguimos del 19 al 22 en adelante. Yo no veo muy bien desde Ok. el Lucas 10, Diez. 15. 16, hermano. Lucas 10. 16, 16, Sí. 22 al 25. Lucas 16. Oh, Lucas 16, ok. Yo también, eso, ahí estaba confundido Ajá, porque porque pensé que era 10, 16. No, Lucas 16. Ah, 16, 19. Do you have Lucas too? For Luke 16. Ok. Adelante, hermano. 26, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por el ángel al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, entonces en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envió a Lázaro para que moje los puntos de sus dedos en agua, y refrenó mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces te digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que vengan ellos también a estos, para que no vengan. para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a los profetas, óigalos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepintieran. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque ellos se levantaran de los muertos. Ok, ya nosotros sabemos la historia del rico y Lázaro, por lo menos ya teníamos una idea acerca de ello. Muchos dicen, incluyendo esta secta, de que esa es una historia ficticia, ¿verdad? Que fue una historia ficticia. ¿Cómo podemos refutar esa idea, que es una historia ficticia, como una fábula, ¿verdad? La fábula es una historia inanimada en la cual no es cierta, es solamente una memoria, pero no es verdad. ¿Cómo podemos nosotros refutar ese aspecto? Ok, muy importante, hermano. La palabra de Dios menciona al rico y menciona a Lázaro. En teología esto se conoce como, en la teología nosotros vemos este aspecto de una forma, una historia real. ¿Por qué la vemos? ¿Por qué es real? Primero, porque la dijo Cristo, ¿verdad? Segundo, porque en la historia aparecen lugares específicos. Si usted ve ahí, menciona a Lázaro, ¿verdad? Menciona el lugar, ¿verdad? Y menciona también que un lugar remoto específico. Entonces, cuando la historia relata lugares específicos y menciona nombres específicos, esto quiere decir que no es una fábula, no es una historia ficticia, es una historia real. Y aquí vemos a el rico después teniendo aquel sentido de lástima por sus familiares, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el rico, aún teniendo todas las posesiones, él fue a un lugar de ¿qué dice? De tormento. Y dice, habla de Lázaro también, ¿verdad? Donde fue al seno de Abraham, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros que Dios está enseñándonos a nosotros que este lugar de tormento no pudo haber sido otro que el infierno. Entonces, quedemos claro, hermano, que ahí donde dice la palabra de Dios
esos dos aspectos paralelos del cielo y el infierno, donde hay dos personas, hay dos caracteres. Uno va a un lugar de castigo y otro va a un lugar de misericordia que Dios le proveyó. Así que nos dice la palabra del Señor que, una vez más, Cristo hablando mucho acerca del infierno. Russell, ¿quién era Russell? El fundador de la secta, ¿verdad? De los testigos de Jehová. No aceptó la doctrina del infierno que Jesús enseñó. O sea, este señor se creía como que era más inteligente, más sabio que Jesucristo. Él no la aceptó simplemente. Vea lo que dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Entonces, él no aceptó eso y nos enseña la palabra del Señor que aunque la gente pueda refutar esta idea, no tendría sentido el ser cristiano, no tendría sentido el aspecto nuestro de procurar y cuidar esta salvación con temor y temblor, como lo dice la palabra de Dios, si todos fuésemos al mismo lugar. No habría sentido para Dios venir a morir si ese perdón de misericordia iba a ser aplicado para todos. No, y la palabra de Dios no menciona eso. El infierno es real, el infierno es un lugar, un castigo, como nosotros tenemos consecuencias en nuestras vidas, hermano. Esto tiene que analizarlo usted en el aspecto de obviedad, ¿verdad? En el aspecto de tener sentido con las consecuencias de nuestra vida. Aún en la vida, cuando nosotros cometemos en nuestro aspecto terrenal, si cometemos una falta o un crimen, ¿qué es lo que hace la justicia? Nos castiga. Entonces, Dios es un Dios de juicio, hermano. Dios es el juez de los jueces, dice la Escritura. Entonces, es obvio que también de merecer el castigo para aquellos que no aceptan este perdón de Dios. También ellos dicen que Cristo regresó al mundo. Véase cuándo fue segunda venida de Cristo, se verificó en el año 1874, de acuerdo a ellos, ¿verdad? Russell, estudioso de la Escritura, profetizó que en el año 1914 traería fin a los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios. Recuérdense que Russell fue que empezó con esto de las testigos de Jehová en el año 1874, ¿verdad? Y posteriormente, en 1914, esta secta predijo que Jesucristo vendría. ¿Y Cristo vino? No. También anunciaron que Abraham, Isaac y Jacob, Elías y los santos profetas antiguos volverían en forma corporal al establecimiento de este reino. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? De que Abraham, Isaac y Jacob y Elías y los santos profetas del Antiguo Testamento volverían en forma corporal al establecimiento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Entonces, ¿de dónde es que salen estas ideas? Ok, ¿qué es lo que podemos aducir de aquí? Que están agregando o le están poniendo o le están quitando cosas que la palabra de Dios dice que eso es maldito, esa es maldición. Entonces ahora vemos, ¿verdad? Estas enseñanzas que suenan bonitos, ¿no es cierto? Suena muy bonito cuando se lo están explicando a aquellas personas que no saben. Suena bonito, hermano, explicarle, ¿verdad? Y estas cosas de la atalaya y el despertar, ¿verdad? Y esto de el nuevo mundo, ¿verdad? La traducción. Pero vemos que son herejías. Recuérdese la herejía, ¿qué es? La herejía es el exponer la palabra de Dios adulterándola. Eso es lo que es una herejía. Entonces, y eso fue de hecho una de las primeras preguntas. La pregunta principal es: ¿son cristianos los testigos de Jehová? Hablamos de las sectas, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de todas las sectas que podamos, pero el concepto bíblico es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? No nos interesa si a ellos también son personas, necesitan a Cristo, necesitan conocer a Cristo, porque si no, ellos no serán salvos. Vemos aquí también que en 1920 Russell profetizó grandes cosas que ocurrirían en 1925
hasta el rejuvenecimiento de los seres humanos. ¿De dónde viene eso? Rejuvenecimiento de los seres humanos. ¿Quién? ¿Suena bonito eso, sí o no? ¿En su tiempo sonaba bonito, sí o no? Hasta hoy también sonaría bonito, ¿no es cierto? No conoce. Que me quiten unas arruguitas. Sí, la verdad que estos conceptos, si usted se da cuenta, hermano, y hay mucha gente que ha caído en estos errores, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos, y yo entiendo quizá porque cuando ellos vienen a la iglesia no les muestran una Biblia Reina Valera 1960, no le muestran eso. ¿Qué es lo que le van a enseñar? ¿Qué es lo que van a mostrarle? La Biblia del Nuevo Mundo, ¿verdad? Pero ellos saben, hermano. Ellos saben que están equivocados. El punto es que no, como su doctrina es esa, obvian esas cosas. Por ejemplo, ayer me encontré con un testigo de Jehová que me estuvo llamando, que lo conocí en el Walmart. Y empezó el hombre a llamarme todos los días. Y yo, conversando y así, pero un día ya le dije, mire, estoy muy ocupado, usted me anda invitando a sus reuniones, yo ya voy a la iglesia, usted no entiende eso. Entonces lo corté, ¿verdad? Y de ahí ya no me llamó más. Y ayer, ese señor con su esposa, y yo estaba en las townhouses, allá en Martinsville, y vienen y tocan el timbre donde ya yo laqué la puerta. Y me vieron parado ahí al lado en la otra unidad. Estábamos ahí con mis niños y su hija de ella. Y vino y ahí tocaron el timbre, no le salió nadie y me miró, me conoce. Y yo no le di, solamente lo miré y estaba ahí. ¿Cómo no vino a hablarme a mí? ¿Verdad? Sabía de lo que ya yo le dije. Entonces agarró, no hay nadie acá. No hay nadie, le dijo. Agarró, subió al carro y se fue. Entonces él sabía ya que ya yo topé con él, porque si él quisiera predicar, hubiese venido donde yo. Había dicho, pues, mire, traeme una palabra, lo que sea. Sí, la última vez que llegaron ellos a la casa, creo que fue antes incluso del COVID, porque después de COVID, no sé usted, pero casi no lo hemos visto. Sí. Pero lo interesante es que cuando usted le refuta esto, ¿qué es lo que le dicen? Cuando usted le habla de estas cosas, ¿qué es lo que dicen? Que las Biblias están mal interpretadas, mal traducidas, y por eso ellos hicieron una mejor traducción. Sí, eso dice con respecto a la Biblia. Otro aspecto que le van a decir es que, mire, vaya a tj.com, ¿verdad? O los testigos de Jehová.com, y que ahí va a encontrar las respuestas para todo. Obviamente, si usted lee, todo se lee bonito, hermano. Pero tenemos que entender que no todo lo que se lee bonito es correcto. ¿Okay? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, estas cosas son muy importantes, hermanos, porque esto nos hace ver a nosotros que hacer un juicio justo. ¿Okay? Aquí no estamos ni denigrando ni poniendo mal a nadie, es la creencia la que se está de alguna forma dando a entrever. Y tenemos que cuestionarlo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué dice? Mansos como paloma, y ¿qué más? Astutos como serpiente. Entonces, ¿qué tal si viene un testigo de Jehová y porque no sabemos esto, y viene y usted dice, oh, qué bonito se oye, ¿verdad? Lo que ellos hablan. Claro, se oye muy bonito. Pero cuando vamos profundo y lo comparamos con la Biblia, hermano, nada que ver. Imagínense el pensar, por ejemplo, o decir que Cristo va a venir. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los profetas, estos mal llamados profetas, porque no hay profetas hoy en día, que anuncian, por ejemplo, que algo va a ocurrir? ¿Qué pasa cuando ellos anuncian esto? Hay mucha gente sin discernimiento espiritual que cree a todo esto. Mucha gente diciendo en las iglesias, hoy va a pasar esto, y supuestamente profetizándole. Pero eso es adivinanza, hermano. Eso es antibíblico, eso de adivinar. Entonces, y la cosa es que fallan. ¿Y quién les pide cuenta de eso cuando fallan? ¿Quién les pide cuenta? Y la Biblia dice, claro, hermano, si un profeta, fíjese, hablando del Antiguo Testamento, dice la Biblia, si un profeta o alguien llamado profeta profetiza
y lo que profetizó no se cumple, ¿qué es lo que dice? El tal dice, si lo que profetizó no se cumplió, dice el tal, dice, sea llamado anatema. Dice que la palabra de Dios que no le sigáis, o sea, no le hagáis, no le ponga atención, o sea, hay que considerarlo como una persona loca. Pero ¿quién cuestiona a estas personas que dicen las cosas y luego no suceden? Tenemos que ser muy, muy claros con esas cosas. Y profetizó, fíjese bien, que iba a haber un tipo de envejecimiento, ¿verdad? Y Dios en su santa palabra dice claramente que el falso profeta es aquel cuya profecía no se cumple. Entonces, ¿quién habla de ello? Cuando usted ya puede cuestionar esto. ¿Por qué lo que le dijeron los testigos de Jehová en 1925? Lo que ocurrió en 1925 no ocurrió, que la gente iba a rejuvenecer. Suena muy bonito, hermano, pero no es la palabra de Dios. Y somos imprudentes a veces, somos los seres humanos muchas veces negligentes en este aspecto, porque tienden a cambiarle la palabra de Dios creyéndose ser sabios, terminan siendo necios. Porque hoy para mí es una vergüenza esto. Para mí que alguien diga que va a ocurrir algo, llámese como se llame. Esto es algo que ya hubiese acabado, ya hubiesen desaparecido estas sectas. ¿Por qué? Porque más es lo que engañan a la humanidad, hermano. Y vemos mucha gente, eso de arrodillarse entre imágenes, lo mismo, es tan malo, y cuántas personas van a irse al infierno simplemente porque hay líderes dándoles mentiras. Y como dijo el hermano, la gente sabe que arrodillarse entre una imagen es malo, es idolatría, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, no tienen discernimiento propio, no tienen dominio propio. Los testigos de Jehová modernos desobedecen al Señor y piensan en los tiempos, fechas y sazones que Jesús mismo aconsejó evitar. Ahí en Hechos 1:7 donde nos dice la palabra de que le preguntaron a los discípulos: Señor, ¿cuándo será, verdad, tu segunda venida? Y Jesucristo le dice: ni los ángeles del cielo lo saben, solamente mi Padre que está en los cielos. Y si solamente Cristo, solamente Dios, el Padre que está en los cielos, lo sabe, ¿qué hacemos nosotros tratando de averiguar o tratando de decirle a los demás lo que va a pasar mañana, hermano? Eso lo hacen los brujos, ¿verdad? Lo hacen los adivinos. Y todo eso es santería, todo eso es, hermano, eso es maldiciones. Todo lo que corresponde a adivinanza, a hechicería, a decir cosas que limitémonos, hermano, a lo que dice la palabra de Dios. Así que para terminar, Cristo no ha regresado. Estamos todavía los hijos de Dios esperando su segunda venida. Sabemos que las señales se están cumpliendo, pero es irresponsabilidad el tratar de figurar cuándo, ¿verdad? Y hay personas que se han atrevido a decir hasta el día, la hora y la fecha. Hay gente, hermano, en su ignorancia han vendido sus posesiones. Porque hubo un loco, un payaso que les dijo que tal fecha iba a ocurrir algo, y viene la gente, ¿verdad?, creyéndoles, y han actuado de una forma, ¿verdad? Y le creen más a ese loco que al mismo Dios de la Biblia. Así que esperamos que hayamos aprendido estos dos conceptos, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Dios amado, por este momento que hemos estudiado un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios, Señor. Y hemos estado, Señor, poniendo en tela de juicio las sectas, Señor, que aseguran cosas, Señor, y tuercen el verdadero significado de tu palabra para confundir, Señor. Y el enemigo vino sino para confundir, Señor. El enemigo, el diablo, Señor, es el rey, Señor, de toda la maldad, de toda la mentira, esa es tu palabra, Señor. Y cuando un pueblo, Señor, es confundido, no hay nada que se pueda hacer, Señor, para que vuelvan a creer a la verdad. Le pedimos, Señor, que nos dé discernimiento, Señor, que nos dé Señor, ese verdad absoluta, Señor, en la cual nosotros debemos de creer, Señor, su palabra. Denos ese conocimiento, Señor, que podamos cuestionar, Señor, las cosas, Señor, pero de una forma justa, que podamos ir a tu palabra, escudriñarla, Señor, no simplemente creer, Señor, a lo que dice el hombre.
Le damos las gracias, Señor, porque su palabra es suficiente para enseñarnos, redarguirnos, Señor, e instruirnos en justicia. Por favor, llévenos a nuestros hogares, que su misericordia no sea parte de nosotros, Señor. Se lo suplicamos en nombre de Jesucristo. Amén. Estamos despedidos. Por favor, saludémonos en el nombre del Señor.